Shalom la gente, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Para esta semana nos toca Hechos 16. En este capítulo vamos a ver varias cosas. Vamos a ver cómo Shaul se encuentra con Timoteo por primera vez. Este Timoteo, recordemos que hay un evangelio también de Timoteo, a pesar de que Timoteo no era uno de los 12, no era uno de los 12 discípulos de Yahshua, pero aún así tiene un evangelio. También vamos a ver cómo Shaul y Silas son enviados a prisión, azotados terriblemente, según lo que leemos, fueron muy golpeados de una forma muy severa, sin haber cometido ningún crimen, los llevan a prisión, hay un terremoto, el terremoto abre todas las celdas y ellos dos aún así permanecen dentro de la celda. No se escapan de la prisión en los que los habían puesto, a pesar de que prácticamente Yahweh les está abriendo la puerta. Ahora ellos se quedaron ahí, que eso va a ser algo muy interesante. Se nos da información de que tanto Shaul y Silas son ciudadanos romanos. Un ciudadano romano no se le puede azotar sin una buena causa. Ellos no eran culpables de nada y los jueces llegaron a temerles a ellos, más bien al día siguiente de haberlos azotado por lo que hicieron, porque ellos no conocían que eran ciudadanos romanos. Y el crimen de ellos fue predicar la palabra de Yahweh. Y también vamos a conocer una pitonisa. ¿Qué es una pitonisa? Bueno, vamos a ver qué estilo de adivinanza hacía ella y cómo está vinculada con el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era un lugar donde se hacían adivinaciones que tiene que ver con la mitología griega, pero yo tengo una gran sospecha de que esta mujer realmente no era divina en sí, sino que era una loca, en pocas palabras. Era una loca que los estaba persiguiendo a ellos y ellos la sanaron de su locura. Y al sanarla de su locura fue cuando ella dejó de adivinar. Y les voy a explicar por qué tengo esa teoría. Y me gustaría que ustedes también la compartieran o la analizaran conmigo. Entonces, comencemos. En el uno dice... Así, Shaul descendió y prosiguió a Listra, donde vivía un talmidín llamado Timoteo. Él era hijo de una mujer judía que había llegado a confiar y su padre era griego. Bueno, aquí tenemos dos cosas. La mujer era judía. Judía, hablemos del judaísmo ortodoxo, porque dice que había llegado a confiar, o sea, había llegado a confiar en Yahshua, había llegado a entender que Yahshua era el Mashiach. Y su padre era griego, esto lo ensucia a Timoteo. ¿Por qué? Porque no tiene sangre israelita tal cual. O sí la tiene, claro, desde a partir de su mamá. Pero recordemos que la tribu la lleva el varón, no la lleva la mujer. O sea, un hombre griego no tiene tribu. Si se une al pueblo Israel, tarde o temprano él va a ser de alguna tribu, ¿de cuál? No sabemos de cuál tribu, pero ya no sería judío, o sea, solo porque su mujer es judía, sus hijos no van a ser judíos, de la tribu de Yahudá, refiriéndome, claro está, no de la religión judía. De la religión judía puede ser cualquiera, o sea, igual que la religión mormona o la religión pentecostal o religión etcétera, ustedes me entienden. Pero el punto es que al tener un padre griego, los demás judíos ortodoxos lo van a tomar como poca cosa, como un hombre que no es parte del pueblo de Israel según ellos, porque este hombre pues no nació de un hombre judío, ¿verdad? No, no tiene esa tribu, no la carga. Dice en el 2, todos los hermanos en Listra e Iconio hablaban bien de Timoteo. Shaul quería que Timoteo le acompañara, así que le hizo la Brit Milá, que esto es la circuncisión, por causa de los judíos que vivían en esos lugares, porque todos ellos sabían que su padre era griego. Ve, de nuevo, hablando del griego y el papá griego de Timoteo. Los judíos de ahí menospreciaban a Timoteo. ¿Por qué? Porque su papá era griego y tras de eso no tenía la circuncisión. La circuncisión es un tema largo, pero el que habla mal de la circuncisión o el hombre que dice que la circuncisión no es necesaria o que no hay que hacérsela porque ahora vivimos en Cristo y todas esas mentiras que se dicen a sí mismo para no ser parte del pueblo de Israel, sepa que lo que está haciendo es pecando. Usted no puede abolir la circuncisión. Hay un estudio largo y hay más estudios que hablamos de la circuncisión también, ahí mismo en el canal, y vemos que la circuncisión es un pacto con Yahweh, un pacto perpetuo, un pacto que Yahweh no le dio a los gentiles, se lo dio a Abraham, después se lo dio a Isaac y después se lo dio a Jacob. Jacob es Israel, ¿ok?
que es el papá de las 12 tribus, ese es Jacob. A Abraham, a Isaac y a Jacob le prometió que los iba a multiplicar como la arena del mar, como las estrellas del cielo. A ellos les dio un pacto. ¿Cuál fue el pacto? La Torá y la circuncisión. Entonces no podemos abolir la circuncisión. Timoteo no se lo había hecho en su momento porque no le había llegado su momento. Pero él era un buen hombre. Él hacía los mandamientos. Él estaba buscando a Yahweh. Le faltaba la circuncisión. Pero dice que Shaul se lo hizo a él por causa de los hombres que estaban ahí. O sea, de judíos que estaban como menospreciándolo. No voy a decir que no lo ocupaba. En cierto punto, Timoteo no lo ocupaba y cualquier persona que no esté circuncidada no ocupa la circuncisión para hacer la Torá. Usted puede hacer la Torá sin la circuncisión. Pero si ya está haciendo la Torá, hágase la circuncisión también y cumpla con otro mandamiento más de la Torá. Un ejemplo, digamos que usted come kosher. Usted está circuncidado, imaginemos, está circuncidado, come kosher, lee el Tanakh todo el tiempo, ayuda a las viudas y a los huérfanos, que eso es parte de la Torah, ¿verdad? Ayudar a las viudas y a los huérfanos. No roba, no adultera, no fornica, no etcétera que tenga que ver con la Torah, claro está, ¿verdad? Cuando hace todos los mandamientos, pero no hace el Shabbat, a usted le está faltando ese mandamiento del Shabbat. Usted hace todos los mandamientos, pero no está haciendo el Shabbat. Haga el Shabbat también, para que reciba mayor bendición. Yo, por experiencia, se los digo, cuando yo empecé a hacer los mandamientos, uno de los primeros mandamientos que hice fue comer kosher. Después, como que se le abre a uno el entendimiento, como que entiende lo que uno está leyendo, como que la lectura se le hace fácil. Y entonces empecé a hacer el Shabbat. Entonces yo empecé a aprender más. Y así fui poco a poco haciendo cada vez más mandamientos, alejándome de ciertas cosas, a un punto en que me circuncidé. El último mandamiento que hice fue circuncidarme. Yo ya estaba haciendo las fiestas y todo. Me circuncidé y cuando me circuncidé, al tiempito abrí este canal. ¿Verdad? Yahweh me dio más entendimiento, me hizo crecer, no solo espiritualmente, sino económicamente, el día a día, como que yo llegué a entender más cosas, me hizo madurar, ¿verdad? Eso es una bendición que Yahweh le da a uno, porque por más que usted estudie, no va a entender las cosas, si Yahweh no lo permite. Entonces tenemos que Timoteo ya iba por buen camino, pero Shaul mismo lo circuncidó a él. Si no importa la circuncisión, Shaul no se lo hubiera hecho. ¿Para qué? O sea, aquí dice que por causa de las personas que estaban ahí molestando, los judíos ortodoxos. Pero la realidad es más allá. O sea, no es que lo hizo por compromiso, no, lo hace porque es un pacto y es importante. En el 4 dice, de modo que al pasar por los pueblos, le entregaron a la gente las decisiones hechas por los emisarios y los ancianos en Jerusalén para que ellos las observaran. Ok, tenemos que los 12 discípulos habían hecho cartas y las habían enviado para que la gente supiera qué cosas hacer, ¿verdad? O tocaba diferentes temas. Entonces ellos hicieron saber estas decisiones. En eso andaba Timoteo y Shaul haciendo estas cosas. Dice en el 5 y así las asambleas eran fortalecidas en la fe y aumentaban en número día a día. Ok, cada más gente entraba a las asambleas. Dice en el 6 viajaron por la región de Frigia y Galut ya porque habían sido impedidos por la Ruach HaKodesh para hablar el mensaje en las provincias de Asia. Vean, aquí en esta Biblia Kadosh, se llama así esta Biblia, aparece esta palabra Galut Ya, pero no es Galut Ya, es Galacia. Y aquí le ponen como Galut Ya, pero no es correcto. Eso nada más se los comento, ¿verdad? Yo lo estoy leyendo así como está escrito. Y después se nos dice que la Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo, les prohibió a ellos hablar en Asia. Asia puede ser lugares como decir China y Japón y todo el asunto. Entonces no se entiende muy bien en qué lugar de Asia les está prohibiendo. Pero Yahweh les prohibió seguramente porque era muy peligroso. O sea, no, la gente no iba a aceptar la palabra y tras que no la iba a aceptar, también podían salir lastimados. Entonces Yahweh les prohibió hablar ahí, en esa provincia de Asia. Dice en el 7, cuando llegaron a la frontera de Misinia, trataron de ir a Bitinia,
pero el Ruach de Yahshua no los dejó. Ve a otro lugar donde Yahshua no les permitió ir a predicar. En estos sitios no les permitió ir a predicar. Dice en el 8. Y así que después de pasar Misinia fueron a Troas. Allí en la noche apareció una visión a Shaul. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. En una visión, no en un sueño, sino más bien en una visión, o sea, él estaba despierto, se le apareció un hombre de Macedonia y le dijo, venga a Macedonia y ayúdenos. Esta visión va a hacer que ellos se dirijan a Macedonia. Dice en el 10, tan pronto como vio la visión, no perdimos tiempo en alistarnos para ir a Macedonia, pues concluimos que Yahweh nos había llamado para proclamarles las nuevas noticias, o las buenas nuevas, aparecen en otras Biblias. Las buenas nuevas es que Yahshua ya vino. El Evangelio es la Torá, para que sepan, ¿verdad? Cuando uno lee Evangelio es la Torá. Cuando lee las buenas nuevas es que Yahshua ya vino. Entonces ellos fueron a predicar las buenas nuevas. En el 11, zarparon de Troa, fueron con rumbo directo a Samotracia. Al día siguiente fuimos a Neápolis. Y de allí fuimos a Filipos, una colonia romana y la ciudad principal de esa parte de Macedonia. Pasamos unos días en esa ciudad. Entonces, en Shabbat, fuimos fuera de la puerta de la orilla del río, donde entendíamos que una minyá, esta minyán es como un grupo de oración, llamémosle, estaba la gente orando. Una minyán se reunía. Nos sentamos y comenzamos a hablarles a las mujeres que se habían reunido allí. Parecía que era como una reunión para orar, pero entre mujeres. O eso es lo que entendemos al leer. Dice en el 14, una de las oyentes llamada Lidia era una mujer de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura. Ella ya era temerosa de Yahweh y le abrió su corazón para responder a lo que Shaul estaba diciendo. Vamos a hacer una pausa. Esta Lidia se nos está diciendo que es vendedora de telas de púrpura. Una persona que vende telas de púrpura en esta época bíblica es millonaria. En pocas palabras, tenía un montón de dinero esta mujer. Porque la tela púrpura solamente la puede utilizar las personas con altos cargos políticos. En aquel entonces, si se veía a una persona del vulgo con una tela púrpura, corría el riesgo de ser muerto. Entonces, este color no cualquiera podía comprarlo, ni siquiera hacerlo, porque el tinte púrpura se hacía a través de unos caracoles. Estos caracoles se recogían en la playa, se machacaban por montones y ellos segregaban un color que era este color púrpura que decían que era lindísimo, que no es el púrpura tal cual como lo conocemos nosotros, sino que era un púrpura especial. Por eso este color carmesí y púrpura es el utilizado en el Vaticano para los sacerdotes de ellos, que ellos utilizan estos colores también, que es como un color de la realeza. Y bueno, eso para que ustedes sepan, ¿verdad? Esta mujer Lidia hacía estas telas púrpuras que eran muy finas y no cualquiera se las compraba. Esta mujer dice que es temerosa de Yahweh y que ella recibió todo el mensaje que estaba diciendo Shaul en su momento. Dice en el 15, después que ella y los miembros de su casa fueron sumergidos, o sea, hicieron bautismo, fueron sumergidos, nos dio esta invitación: si ustedes me consideran llena de fe con Yahweh, vengan y quédense en mi casa. Y ella insistió hasta que fuimos. O sea, aquí Shaul está contando de que ella les insistió muchas veces que fueran a la casa de ellas y recibieron la invitación y fueron y se quedaron en la casa. Dice en el 16, en una ocasión cuando íbamos al lugar donde se reunía la Midyan, que esto de nuevo es la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía en ella un ruaj de serpiente, dice aquí. En otras Biblias dice un ruaj de adivinación. Y en otras Biblias dice un espíritu de pitonisa, que ya voy a explicar qué es esto. Dice, tenía un ruaj de serpiente, el cual le permitía predecir el futuro. Ella ganaba mucho dinero para sus dueños, adivinando. Ve, ella producía mucho dinero, porque los dueños iban y la buscaban y ella
decía profecías y bueno, ellos ganaban mucho dinero gracias a esta mujer. Dice así en el 17, esta muchacha seguía detrás de Shaul y del resto de nosotros y constantemente gritaba, estos hombres son siervos de Elohim, Hael Yon. Ellos le estaban anunciando cómo salvarse. Ok, esta mujer que es adivina se obsesionó con estos hombres y iban detrás de ellos gritando que estos hombres eran siervos de Yahweh, ¿verdad? Que estos hombres tenían, por decirlo así, como sanación y también pues que sabían de Yahweh, ¿verdad? Que podían enseñarle a otros. Y ella insistía detrás de ellos, los molestaba a un punto de que no dejaba de gritar detrás de ellos. Y la muchacha era famosa, porque ya era una divina conocida, dice en el 18. Ella hacía esto día a día. Vean, no fue una vez, fue día a día. Y lo hizo por mucho tiempo. O sea, no paró de molestar. Hasta que Shaul, muy molesto, se volvió y le dijo al Ruach, o sea, al Ruach que ella tenía adentro, en el nombre de Yahshua Hamashiach, te ordeno que salgas de ella. Y el Ruach salió de ella en ese mismo momento. Aquí voy a hacer una pausa. Vamos a devolvernos un toquecito para que vean qué es esta pitonisa, qué es esta mujer. Véanlo aquí en el 16. En una ocasión, cuando íbamos al lugar donde se reunía la Yang, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía en ella un ruach de serpiente, o sea, pitonisa. ¿Qué es una pitón? La pitón, como ustedes saben, es una serpiente tal cual como hoy en día la conocemos, pero proviene de una leyenda griega que supuestamente había un dios o una diosa realmente serpiente gigantesca. Se dice que era o un dragón o una serpiente, hay gente que la pinta como un dinosaurio. Esta serpiente gigante la mató supuestamente de nuevo el dios Apolo. Este dios Apolo, al matarla, después él fundó, este dios Apolo, lo que se conoce como el oráculo de Delfos. En el oráculo de Delfos se tomaban muchachas vírgenes de los campos, de donde fuera una muchacha virgen, la metían en ayuno, ¿verdad? Un ayuno obligado, claro está, a un punto casi de matarlas, y después la sentaban en un trípode. Este trípode, como les muestro aquí en las imágenes, como su palabra lo dice, de trío, de tres, tenía tres patas. Las sentaban ahí y las amarraban y las ponían debajo de una grieta que había ahí antes en el oráculo de Delfos. Esta grieta subterránea sacaba gases tóxicos debajo de la tierra a un punto de que volvía locas a las mujeres que se sentaban ahí. Solamente conociendo la historia podemos entender un poco más de este texto. Estos gases volvían locas a las muchachas, les ponían los ojos en blanco, balbuceaban cualquier tontería, como sabemos históricamente, ellas balbuceaban cualquier cosa, y se acercaba un profeta, uno de los siervos del templo, y supuestamente él escuchaba lo que decía ella y lo traducía como una profecía. Por ponerle un ejemplo, un hombre muy rico pagaba mucho dinero para saber su futuro, o cuando iban a la guerra. Digamos que un emperador romano iba a ir a la guerra o lo que sea. Entonces él pagaba muchísimo dinero para que pusieran a una muchacha ahí, para que pasara todo este asunto, ¿verdad? Que les acabo de explicar. La muchacha balbuceaba, el profeta oía el balbuceo y le decía una profecía ambigua al regente, ¿verdad? O a quien le pagara. ¿Por qué ambigua? Porque así no podían decir que se equivocó. Siempre iba a atinar. Él, digamos, qué sé yo, el regente o el César o lo que sea, les preguntaba, ¿debo ir a la batalla? Entonces el profeta, después del balbuceo, les decía, en la batalla va a salir victorioso el hombre más fuerte. Entonces decía el César, imaginemos, decía, bueno, yo soy el hombre más fuerte, entonces yo voy a salir victorioso. Entonces él iba a la batalla, perdía, regresaba enfadadísimo y les decía, pero no que iba a salir el hombre más fuerte, sí, el hombre más fuerte era el otro, no era usted. Entonces nunca fallaba, ¿verdad? Siempre era ambigua. Es como el horóscopo, que la gente que lee el horóscopo siempre dice cosas tontísimas. Yo una vez me puse a leerlo hace muchos años, yo no pierdo el tiempo en esa tontería, pero bueno, para ver qué decía. Y decía, tú eres ese tipo de persona que cuando lo molestan se enfadan, pero el resto del tiempo se mantiene muy bien. De ahí sí, cualquier persona, o sea, cualquier ser humano común y corriente. Tú eres esa persona que cuando no come le da hambre. Bueno, y obvio, sí, todo el mundo, ¿verdad? Es una cosa absurda y ridícula. Pero hay gente que no tiene la capacidad de ver lo obvio.
Y eso es lo que pasaba con estos oráculos. Esta muchacha adivinaba. Tal vez ella no era la que adivinaba, sino balbuceaba tonterías y otro le lanzaba una profecía tonta y después así era como ella adivinaba. Entonces tenemos que esta muchacha que tiene este espíritu de pitón, de serpiente, la serpiente símbolo de Satanás, ella adivinaba, como dice el texto. Pero mi pregunta es, ¿adivinaba realmente o era que estaba loca? Una loca que había inhalado tantos olores volcánicos que en algún momento ellos la tomaron, esta familia, digamos, que se enfadó mucho porque la muchacha se sanó, la tomaron y la utilizaban como para hacer dinero. Porque resulta que esas muchachas cuando se volvían locas, esto es histórico también, ya cuando no servían, las tiraban a la calle y las dejaban ahí, que se murieran de hambre, que mendigaran, que lo que fuera. Las muchachas, después de la tortura que recibían bajo los gases tóxicos, las tiraban a la calle y se buscaban a otra muchacha virgen del campo, etcétera. Les pagaban a los papás y volvía otra vez el ciclo, una maldad total. Y como les digo, yo sé esto por cuestiones históricas, no porque en la Biblia lo expliquen. Va de nuevo este texto, véanlo así en el 16. Dice aquí, salió al encuentro una muchacha esclava que tenía en ellas un rúa de serpiente, el cual le permitía predecir el futuro. Ella ganaba mucho dinero para sus dueños adivinando. Dice en el 16, esta muchacha seguía detrás de Shaul y el resto de nosotros, y constantemente gritaba, estos hombres son siervos de Elohim Ha-el-Yon. Ellos les estaban anunciando cómo salvarse. Esto es lo que gritaba la muchacha, que estaba loca a mi parecer, o sea, para mí era una muchacha loca. Dice en el 18, ella hacía esto día a día y lo hizo por mucho tiempo hasta que Shaul, muy molesto, se volvió y le dijo al Ruach, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te ordeno que salgas de ella. Bueno, le está diciendo un Ruach, pero tal vez no al Ruach de adivinación, tal vez la está sanando. Tal vez había un ruach de enfermedad en ella, imaginemos, ¿verdad? O otra cosa, un ruach de maldición en ella. Pero él la está sanando, a mi parecer la está sanando. Continúa diciendo, y el ruach salió de ella y en ese mismo momento, en el 19. Pero cuando los dueños de ella vieron que con lo que había sucedido ya no tenía más esperanzas de ganancia por medio de ella, agarraron a Shaul y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado para llevarlos ante las autoridades. En la plaza del mercado estaba, y me imagino que algunos jueces, entonces los llevaron ahí ante esos jueces y les explicaron todo lo que estaba sucediendo. En el 20, presentándolos a los jueces, dijeron, estos hombres están causando mucho problema en nuestra ciudad, puesto que son judíos, ¿ok? Los están señalando como judíos. Vea, muy importante, la gente que dice, no judaizar, usted es un judaizante. Primero que todo, yo no soy judío, no estoy judaizando. El Mesías sí era judío, acuérdese de eso, ¿verdad? El mayor judaizante del mundo sería Yahshua, en todo caso, que es mentira, ¿verdad? Pero bueno, lo estoy diciendo así. Sería Yahshua, en todo caso, porque él era judío. Pero recordemos que el judaísmo es una cosa, es una religión tal cual, el judaísmo, que yo no estoy de acuerdo, y el pueblo de Israel es otra. Dentro de las 12 tribus hay una tribu que sí se llama Yahudá, que es donde vienen los judíos, ¿verdad? Pero es la tribu de Yahudá, así tal cual, entonces sería Yahudí. Y un Yahudí sigue a Yahshua al Mashiach, no lo rechaza, como hacen los judíos ortodoxos, que eso está malo. Ahora, los están señalando como judíos a estos, a Shaul y a Silas, pero realmente no son judíos, ellos son pueblo de Israel. Es más, no sé si ustedes se acuerdan de que Shaul es de la tribu de Benjamín. Shaul no es de la tribu de Yahudá. Él era judío de religión, pero no de tribu. Él no es de la tribu de Yahudá. Esto es muy importante entenderlo. Y estos hombres enojados porque la pitonisa se había sanado de su enfermedad, porque eso es lo que pienso yo, entonces los llevan a la corte y la corte los va a amonestar. Bueno, los va a golpear, dicen el 21. Lo que están haciendo es propugnando costumbres que son contra la ley, para que nosotros las aceptemos y practiquemos, pues somos romanos. Ok, los romanos estaban muy enfadados con estos judíos que estaban viniendo a cambiar sus costumbres y sus ideas.
Dice en el 22, la multitud se unió en un ataque contra ellos y los jueces, rasgando sus ropas, ordenaron que fueran azotados. Ok, aquí los van a azotar. Les rasgaron la ropa en señal de humillación y los están golpeando. Vea todo lo que tenía que soportar. Vean todo lo que tenía que soportar el pueblo de Israel en esta época y las personas que seguían a Yeshua también, que los golpearan, que los azotaran, que los torturaran. Les pasaron cosas muy feas a estos hombres, ¿verdad? Sufrieron mucho. Hoy en día el cristiano dice que lo persiguen, pero yo francamente nunca he visto que persigan a un cristiano en ningún lado, al menos en Latinoamérica. Tal vez en un país como África son perseguidos hoy en día, sí, por los musulmanes, ahí sí se ve. O los musulmanes persiguen a lo que se mueva ahí en Europa. A todo lo que no es musulmán lo persiguen, ¿verdad? Entonces ahí sí se ve. Pero el cristiano nadie lo persigue. Así que no digan que los están persiguiendo como le pasó a Shaul y a Silas que estamos leyendo. Dice en el 23, después de haberles dado una severa golpiza, vea lo que dice, severa golpiza, los echaron en la prisión, ordenando al carcelero que los guardara con mucha seguridad. El carcelero tiene el deber de guardar a los prisioneros tal cual, si es verdad, pero cuando se les da un prisionero especial, si ese prisionero se escapa, lo matan al carcelero por haber dejado escapar a ese prisionero. O sea, ellos tienen una responsabilidad muy grande, para que sepan. Ya vamos a ver algo al respecto. Dice en el 24, al recibir esta orden los echó en una celda interna, o sea, la celda más interna que tiene en la prisión, la más segura. ¿Por qué? Porque le dijeron, usted que no se le escape a esta gente, porque es importante. Y les aseguró los pies en el cepo, o sea, los puso en un cepo. Que no sabe qué es un cepo, aquí les pongo una imagen. Los puso ahí en el cepo para que no se pudieran escapar y en la celda más profunda, porque son prisioneros especiales estos dos hombres. Dice en el 25, alrededor de la medianoche, Shaul y Silas estaban orando y cantando himnos a Yahweh, mientras los otros prisioneros escuchaban atentamente. Shaul y Silas estaban prisioneros, los habían golpeado, los habían amarrado a un cepo, y aún así ellos, con toda la fe y la alegría del mundo, estaban cantando ahí en la oscuridad. En esa oscuridad, en esa prisión interna, tan interna y tan oscura, en el lugar más recóndito de la celda, ellos estaban cantando himnos. ¿Qué es un himno? Es un salmo. O sea, ellos estaban cantando salmos y los demás prisioneros los estaban oyendo. Imagínense qué paz puede sentir un prisionero al escuchar esto, ¿verdad? Al escuchar que hay gente con fe, que hay gente alegre. ¿Por qué? Porque ellos no están siendo arrestados por ser criminales, están siendo arrestados por amar a Yahweh. Voy a hacer una pausa aquí. Hay un texto, aquí mismo, voy a ponerlo, donde dice que tenemos que visitar a las personas en la cárcel. ¿Recuerdan? Y muchas personas lo usan, este texto bíblico. ¿Verdad? Entonces hay que ir a visitar a los encarcelados, a los de homicidio, a los ladrones, a los violadores, etcétera, ¿verdad? Pero no, no es así. O sea, visitar a los hermanos en la cárcel se refiere a los hermanos que fueron metidos en la cárcel por hablar de Yahshua, no por cometer crímenes. O sea, no es lo mismo. Aún así, no digo que no visiten a las personas en la cárcel. O sea, si tienen un familiar y quieren llevarle fe, quieren llevarle muná, quieren llevarle de Yahweh, hablar de Yahweh, vayan. Pero si solo van a verlo por verlo, pues no, ¿verdad? Si no es para llevarle la palabra, no vayan, a mi parecer. Pero eso es lo que les recomiendo yo. Y eso lo digo para que entiendan ese texto. Dice en el 26, de repente hubo un terremoto violento que sacudió la prisión hasta los cimientos. Todas las puertas se abrieron de par en par y las cadenas de todos se soltaron. Vea, de todos los prisioneros que habían ahí, que estaban escuchando los himnos y demás, se les soltó las cadenas y se abrieron las puertas. Dice, el carcelero se despertó y cuando vio las puertas abiertas desenvainó su espada y estaba a punto de matarse, puesto que asumió que los prisioneros habían escapado. ¿Cómo se hace esto? Un ejemplo, las personas antes, los que tenían espada, lo que hacían era poner la espada en el suelo y se lanzaban encima de la espada para quitarse la vida. Él sabía que lo iban a matar y que lo iban a culpar de que los prisioneros escaparon. Pero no sucedió eso. Dice en el 28. Pero Shaul gritó, no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero, después de pedir que le trajeran la luz, entró corriendo. Se estremeció de miedo y cayó al suelo entre Shaul y Silas. Ok, él tuvo mucho miedo y cayó en el piso. Vio un milagro.
El milagro es que los prisioneros no escaparon. Teniendo la oportunidad de hacerlo, se quedaron ahí. En el 30 dice, entonces, llevándoles afuera, dijo, hombres, ¿qué debo hacer para ser salvo? No solamente se salvaron los prisioneros que estaban dentro de las celdas, sino que también el mismo carcelero salvó su alma, ¿verdad? No su vida, pero sí su alma y su vida también, porque al fin y al cabo no había nada de qué juzgarlo, no había nada de qué culparlo. Todos los prisioneros estaban ahí. Dice en el 31. Ellos dijeron, confía en el Adón Yahshua y serás salvo tú y toda tu casa. Después de lo cual ellos le hablaron a él y a toda su casa el mensaje acerca del Adón. Vean, tenemos que el carcelero pide, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Para ser salvo, obviamente, de fe. Y Shaul y Silas le dicen, confía en Yahshua y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora yo les pregunto, si yo confío en Yahshua, ¿es salvo mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos, mis abuelos, etcétera, 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 toda mi familia? ¿O solamente la gente que vive conmigo? ¿O solo yo? Porque se cree o se dice, realmente es cierto, que cada quien carga con su propio pecado. Y es verdad, va a ser juzgado en el juicio final con su propio pecado. Pero yo y mi fe, ¿puedo hacer que se salven otros? Pues les digo que no, porque a lo que se refiere este pequeñito texto es a que ese hombre iba a ser salvo él y su casa, siempre y cuando su casa también escuchara la palabra, ¿verdad? Siempre y cuando confiaran en Yeshua. Porque vea que en el 32 no lo confirman, dice, después de lo cual ellos le hablaron a él y a toda su casa el mensaje acerca del Adón. Vea, toda su casa, se fueron a la casa del carcelero y le hablaron sobre Yeshua. Vean qué diferencia. Dice en el 33. Entonces, aún a esas altas horas de la noche, el carcelero los llevó, lavó sus heridas y sin demora él y su gente fueron sumergidos. Ok, ahí mismo, en la pura madrugada, el carcelero le lavó la herida a ellos, las heridas que tenían en la espalda. El mismo, imagínense, el mismo carcelero le lavó las heridas y después lo llevaron a él a sumergirse en un río. Probablemente había un río cercano o algo para sumergirse y él hizo bautismo. Dice en el 34. Después de esto los llevó a su casa y puso comida delante de ellos. Y él y toda su casa celebraron el hecho de que había venido a confiar en Yahweh. O sea, toda la casa del carcelero confió en Yahweh y tras de eso ese carcelero los llevó a su propia casa y les dio de comer, ¿verdad? Los llevó ahí a comer. Dice en el 35. A la mañana siguiente los jueces enviaron oficialmente de la policía con las órdenes, suelta a esos hombres. O sea, ellos deberían estar en prisión. Los jueces no sabían qué había pasado. Todo lo del terremoto ni nada del asunto. Bueno, tal vez el terremoto sí, pero no que habían escapado. Bueno, que pudieron escapar los prisioneros. Entonces ellos simplemente mandaron a soltar a Shaul y a Silas. El carcelero le dijo a Shaul, los jueces han dado orden de soltarles a los dos, así que salgan y vayan por su camino en Shalom, váyanse en paz. Vamos a ver. En el 37. Pero Shaul le dijo a los oficiales, después de azotarnos en público cuando no habíamos sido hallados culpables de ningún crimen y siendo ciudadanos romanos, nos echaron en prisión y ahora quieren deshacerse de nosotros en secreto. ¿O no? Que vengan ellos mismos a escoltarnos afuera. Ok, Shaul quiere humillar a estos jueces y decirles, ustedes nos azotaron por no hacer nada y tras de eso, ustedes no saben que nosotros somos ciudadanos romanos. Por este motivo, por azotar así a un ciudadano romano, los mismos jueces podían ser juzgados a muerte. Solo por eso. Entonces los jueces se asustaron y tuvieron que venir hasta la cárcel a sacarlos. Dice en el 38. Los oficiales reportaron estas palabras a los jueces y tuvieron miedo cuando oyeron que Shaul y Silas eran ciudadanos romanos. Ellos vinieron y les pidieron disculpas. O sea, vinieron y les pidieron disculpas ahí, públicamente, ¿verdad? La gente lo vio. La gente de Roma lo vio y vio la humillación de los jueces, que no es poca cosa. Entonces, después de escoltarlos afuera, les pidieron que dejaran la ciudad. En el 40, de la prisión fueron llevados a la casa de Lidia y después de ver y alentar a los hermanos se fueron. Ok,
ok, no hicieron caso a los jueces, se quedaron ahí en la ciudad por un tiempo porque se fueron a la casa de Lidia. Y después de alentar a todos los hermanos, entonces ahora sí se fueron, ¿verdad? No sé cuánto tiempo se quedaron, pero bueno, el punto es que primero fueron a donde Lidia y se despidieron de todos y después se marcharon. Y ahí termina el estudio. Bueno, hagamos una oración para darle gracias a Yahweh por este estudio y que nos dé más conocimiento y discernimiento también. Padre Yahweh, bendito sea tu nombre, mi Señor. Gracias por la escritura, gracias por la valentía de estos hombres que estamos leyendo, que es tu fortaleza, es tu valentía la que ellos cargaban, mi Señor. Haznos valientes también, haznos fuertes e inteligentes para predicarles a otros en el nombre de Yahshua, te lo pedimos. Haznos buenos hijos tuyos, mi Señor, obedientes de tu palabra, de tu Torah y a hacer todos tus mandamientos según tu voluntad y no la de los hombres, no según mi voluntad, ni mi mente, ni mi forma de ver las cosas, porque eso no vale, mi Señor, sino la tuya, mi Elohim, que sea la correcta, guíanos a toda verdad. Bendito sea tu nombre. Amén. Ahora los voy a dejar con una canción que habla sobre Yahshua. Espero que les guste, es al estilo del blues. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones. ¿Has visto al sordo deleitarse con la música? O al que era ciego con vista de águila. ¿Quién es ese buen mozo? ¿Quién es ese con un corazón hermoso? Palabras que traen consuelo. Una mano amiga, un talante elegante. Isaías nos habló de ti. Los Naví nos revelaron tu llegada. Hosana, 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 el que viene en el nombre de Yahweh. Al tercer día resucitará y los primeros frutos desde el vientre de la tierra libera. Nuestro Cohen Agadol trae consigo aguas, aguas de vida que calman el alma, limpian de tristeza y con el borde de su talit nuestras lágrimas apartará. Cuando has visto al león sobre los lomos de un asno, donde se ha oído que un león traiga vida y no muerte. Mi esperanza está en mi Adón, en su mano derecha carga una espada de doble filo, apta para herir al obstinado más terco y a la cerviz más dura. Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de Yahweh. Ríos de vida brotan de su costado, llagas en sus palmas dan testimonio de todo lo que les he hablado. Te amo, Padre mío, porque de nosotros no te has olvidado. Alégrense los pobres de la tierra, nuestro Adón ha regresado. Canten los hombres de poco ánimo, que se escuchese el júbilo en las calles del mundo, porque todo mal ya ha terminado.